Ronda número 13, es decir, penúltima ronda del torneo de candidatos y acaba de finalizar la partida entre dos de los líderes y grandes favoritos a ganar este torneo. Se trata, por supuesto, del duelo entre los grandes maestros Ian Nepomniachtchi, el actual subcampeón mundial y único jugador invicto hasta el momento del torneo, contra el gran maestro Hikaru Nakamura, que está teniendo un cierre de torneo brutal. Y es que lleva 3 victorias consecutivas, algo realmente increíble en un torneo de este nivel. Así que, por supuesto, pónganse cómodos y disfruten de esta partida que puede ser decisiva para el desenlace de este torneo. No sin antes, por supuesto, recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan ya las últimas jornadas del torneo más importante del año. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Ian Nepomniachtchi iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Tenemos una apertura española. Obviamente ambos jugadores van a ser muy cuidadosos, pues se están jugando ya casi que el campeonato. A6 por parte de Hikaru Nakamura, alfil A4 de Ian Nepomniachtchi y ahora alfil C5, una jugada bastante teórica. Sin embargo, aquí es mucho más habitual en la élite caballo F6 y tras enroque alfil E7 si es que las negras quieren jugar sencillamente sin meterse en lo más teórico que es caballo por E4. Pero bueno, tras la jugada alfil C5 de Nakamura, enroque por parte de Ian Nepomniachtchi, caballo G E7 del estadounidense y ahora C3 del ruso. Ojo, aquí es interesante la línea caballo por E5, ¿no? Aparentemente entregando una pieza. Tras la jugada caballo por viene D4, los famosos calzoncillos, las blancas van a recuperar la pieza. Y bueno, es una posición muy interesante para buscar quizá más complicaciones. Pero bueno, tras la jugada C3, que busca igual romper con D4, caballo G6 por parte de Hikaru Nakamura, D4 de Ian Nepomniachtchi, alfil A7, alfil G5 tocando la dama, F6 y alfil E3. Bueno, de momento las blancas creo que tienen una ligerísima ventaja de apertura. Ya lograron hacer D4, tienen 3 de sus piezas menores desarrolladas, ya se enrocaron, mientras que a Naka pues todavía le falta enrocar y sacar el alfil de casillas blancas. Y bueno, eso es lo que precisamente hace Nakamura, ¿no? Enroque, caballo B2 por parte de Nepomniachtchi finalizando la apertura, rey H8, bueno, Naka se quita sencillamente cualquier temita allí con el alfil, torre E1 por parte de Nepomniachtchi, preparándose quizá para la apertura de alguna columna, y ahora Nakamura decide jugar E por D4, cambiando inmediatamente en el centro. Hay que decir que, bueno, se podía aguantar el cambio quizá con una jugada como A5, ¿no? Para ganar espacio por el flanco de dama. Y aprovechando que ya no hay un caballo en C3 que pueda venir a molestar en B5. En caso de H3, que parece bastante normal, viene D6, A3 y alfil D7. Las negras finalizan el desarrollo, se mantiene la tensión en el centro y bueno, es una posición interesante. Sin embargo, Nakamura decidió cambiar inmediatamente, caballo por D4 de Ian Nepomniachtchi, caballo por D4 de Nakamura, alfil por, C por D4 y D5. Esta era la idea de Hikaru Nakamura, dejarle un peón aislado a Ian Nepomniachtchi. Aquí también se puede jugar D6 más tranquila, pero es innegable que las blancas se ven bien aquí con los peones N4 y D4, ¿no? Quizá las blancas no tienen aquí ningún problema. Por eso Nakamura decide jugar D5, Nepo captura inmediatamente, dama por y caballo E4. Y bueno, estamos en una posición típica de peón de dama aislado. Sin embargo, es una posición que brinda bastante recursos para las piezas blancas y más para un jugador como Ian Nepomniachtchi que tiene un juego muy dinámico, ¿no? Fíjense que el peón da la casilla C5 para que venga el caballo, el alfil puede venir a B3 y bueno, en cualquier momento el peón puede avanzar, así que en realidad pues es preferible la posición de las blancas. De hecho, Nakamura juega dama de 8, que parece ser lo más normal, pues viene la jugada caballo C3. Pero parece que era interesante B6, una jugada que, bueno, no sé, a mí no me parece tan buena ya que tras torre C1, dama de 8 y alfil C6, creo que la blanca tiene una posición sumamente cómoda, ¿no? Según la máquina viene torre B8 seguido de alfil B7 y esto es igualdad. Dama de 8 me pareció un poquito más segura por parte de Nakamura. Y ahora Nepo decide jugar alfil C2, una jugada que sí probablemente es una imprecisión porque es una jugada demasiado pasiva, ¿no? Aquí era más correcto jugar D5 inmediatamente. La idea es que el peón ya en esta casilla empieza a molestar. Aunque se deja la casilla E5 para el caballo, bueno, en algún momento se puede jugar F4 y vigilarla.
mientras que el peón en D5 pues controla la casilla E6, también controla la casilla C6. Fíjense que no es fácil para las negras sacar las piezas. Por ejemplo, tras B6, que parece lógica para sacar el alfil vía B7, pues vendría dama D2 y en caso de alfil B7, torre a D1. Y el peón en cualquier momento va a dejar de ser una debilidad porque las blancas van a intentar jugar D6 en el momento preciso o sencillamente dejar el peón en esta casilla para que restrinja la movilidad de las piezas negras. Pero Nepomniachtchi decidió jugar alfil C2, quizá con alguna idea como pasar la dama vía H5, ¿no? Que también parece algo interesante debido a la situación del alfil. F5 por parte de Nakamura, que no solamente ataca al caballo, sino también le cierra la vía de acceso al alfil. Caballo C5 por parte de Nepo, que busca la casilla E6. B6 de Hikaru Nakamura atacando al caballo. Y ahora Nepomniachtchi juega caballo D3, una jugada interesante sacrificando el peón de D4. Como les dije, estos dos jugadores tienen un estilo de juego similar, ¿no? Y es que tienden a buscar las complicaciones en la partida, el dinamismo. Sin embargo, parecía algo mejor caballo E6, o por lo menos algo más seguro, ¿no? Tras alfil por, torre por y dama D7, puede venir alfil B3, y bueno, las blancas parecen no tener ningún problema, ¿no? Posiblemente viene dama D2, torre A D1, y bueno, la idea es mantener el peón bajo control y buscar una posición activa. En cambio, tras caballo D3, Nakamura juega alfil B7, y es que bueno, Naka decide no comerse el peón, que era interesante, pero quizá las blancas se quedaban con una buena compensación, ¿no? Y es que fíjense, tras dama por D4 podría venir caballo E5, se amenaza la dama negra. En caso de dama por D1 viene caballo por G6, un jaque intermedio muy importante porque tras H por G6, si bien las negras tienen un peón de ventaja, está doblado en la columna G, lo que no da una ventaja ni ninguna mayoría de peones. Torre A por D1 por parte de Nepomniachtchi, por ejemplo, y bueno, aquí se podría jugar alfil B7, torre D7, torre FE8, y tras torre por y F3 para evitar el mate pasillo, torre C8. Las negras pueden intentarse quedar con el peón. Sí, hay una mayoría en el flanco de dama, pero fíjense que no es nada fácil movilizarla, ¿no? De momento no se puede jugar C5. Hay que buscar quizá acomodar el alfil en C6 para llevarlo a B5, jugar C5, pero esto requiere muchos tiempos, ¿no? Aquí las blancas pueden jugar alfil B3 y empezar a especular con jugadas como alfil E6. Así que quizá esto no sería ningún problema para defender por parte de Ian Nepomniachtchi. Por eso Nakamura decidió jugar alfil B7, no quiso comerse el peón. Caballo E5 por parte de Nepo, dama G5 de Nakamura defendiendo el caballo, pasando a la ofensiva. Y ojo, amenazando un mate aquí en G2, ¿no? Cuidado, porque podría pensarse que de repente un lapsus para las blancas y haya mate directo. Pero bueno, por supuesto que no. Aquí Nepomniachtchi jugó D5, cerrándole la diagonal al alfil. Torre A de 8 de Hikaru Nakamura, que ya parecía estar cómodo en la posición. Y es que, si bien el peón logró avanzar, pues las negras ya lograron sacar el alfil y lo están presionando de inmediato. Alfil B3 por parte de Nepo defendiendo su peón central. Y ahora Nakamura aquí ya juega algo bastante valiente, ¿no? Y es que el norteamericano juega C5, intentando crear una mayoría de 3 contra 2 por el flanco de dama. Muy interesante. Le deja el peón libre a las blancas, pero en realidad no se puede avanzar porque hay mate en G2. Y bueno, en cualquier momento va a ser capturado porque las negras pueden poner presión fácilmente. De lograr capturar este peón, las negras se quedarían con mayoría de peones en el flanco de dama. Aquí quizá Nakamura se debatía entre la opción de jugar alfil por D5, que es una jugada que quizá daba tabla de inmediato, ¿no? Porque tras alfil por vendría caballo por E5, torre por y C6. El alfil estaba clavado, ¿no? En caso de dama B3 viene C por D5, torre por, dama por, y bueno, tenemos un final de piezas mayores totalmente igualado, ¿no? Esto sería tablas. Por eso quizá Nakamura se lanza con C5, ya que como él mismo lo dijo, viene a este torneo a crear contenido, ¿no? A hacer que sus seguidores disfruten. Recuerden que es uno de los youtubers más grandes de ajedrez en el mundo. Caballo F3 por parte de Ian Nepomniachtchi y ahora dama H5. Sin embargo, la posición no es fácil, ¿no? Fíjense que Nakamura parece tener cierta iniciativa a cambio del peón, pero también Nepomniachtchi es peligroso si es que se le da material de ventaja. De hecho, aquí, bueno, Nepo también se da cuenta que no vale la pena complicarse en este momento y juega caballo E5. Y bueno, Naka decide jugar nuevamente dama G5. Aquí ya se perfilaban para unas tablas, ¿no? Fíjense que tras caballo F3, dama H5, Nepomniachtchi vuelve a jugar caballo E5.
Ojo, había una forma interesante de forzar aquí con la blanca jugando dama D2. ¿Para qué? Para quitarse el rayos X de la dama negra. En caso, por ejemplo, de B5 amenazando la jugada C4, pues vendría caballo G5, ¿no? Amenazando caballo E6. Si, por ejemplo, C4 para atacar el alfil de inmediato, viene alfil D1. Se gana un tiempo atacando la dama. Y en caso de dama H6, pues vendría D6. Ojo, aquí caballo E6 quizá no funciona porque pues la dama está en el aire, ¿no? Pero tras la jugada D6, fíjense que de momento las blancas se quedan con el peón de ventaja y ya no hay amenazas de mate, ¿no? De hecho, podría venir una jugada como alfil E2 o, bueno, buscar defender la dama para poder quitar el caballo, ¿no? Que es lo interesante en la partida para quedarse con el peón. Sin embargo, bueno, no es fácil, como les digo, es difícil arriesgar ya en esta instancia. Nepo juega caballo E5 y ahora Nakamura es el que decide aceptar las tablas con dama G5. Se podía jugar dama H6, ¿no? Podría ser, pero el problema es que tras caballo por G6, dama por y torre C1, de una u otra forma las negras siguen teniendo un peón de ventaja, lo que siempre es complicado. Fíjense que, bueno, sí hay cierto contrajuego sobre G2, pero en el peor de los casos las blancas devuelven el peón y se dedican a jugar bastante sólido, así que ya era bastante complicado. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, bueno, ambos jugadores no se hacen daño y llegan a 8 puntos en la penúltima ronda del torneo de candidatos. Ojo, no les puedo traer la tabla de posiciones porque en este momento todavía se está jugando la partida entre Gukesh contra Alireza Firuza y también la de Fabiano Caruana contra Rameshbabu Pragnananda. Y es que esto se puede poner súper interesante, ¿no? Supongamos que Gukesh haga tabla, de momento está en una posición ahí medio compleja con Firuza. Si hace tablas, seguirían empatados Nepo, Nakamura y Gukesh. Pero si Fabiano gana, él también se uniría a los líderes y todos estarían empatados con 8 puntos a falta de una ronda. Si Gukesh gana, ojo, sería el líder en solitario con 8,5 y tendría el torneo servido en bandeja de plata. Mientras que si, bueno, Gukesh pierde y Fabiano Caruana gana, habría nuevamente 3 empatados, pero en este caso Gukesh sería el que saldría de ese lote. Así que vamos a ver qué sucede, por lo que deben estar muy atentos porque apenas terminen esas partidas voy a subir la más interesante y ahí sí les voy a traer la tabla de posiciones. De momento, si les gustó esta partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan ya la última ronda del torneo de candidatos y diría yo posiblemente los desempates, ¿no? Porque es difícil que no lleguen al menos 2 jugadores empatados al final. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.